Relatos de un peregrino ruso, segundo relato, tercera parte. Curaciones maravillosas. Bastante tiempo después tuve otra aventura. Os la voy a contar si no os parece enojoso. Un día 24 de marzo sentí grandísima necesidad de comulgar con los santos misterios de Cristo, el día consagrado a la Madre de Dios, en recuerdo de su divina anunciación. Pregunté si había en aquellos lugares una iglesia, y me dijeron que había una a 30 verstas. Emprendí la marcha caminando lo que quedaba del día y toda la noche a fin de llegar a la hora de maitines. El tiempo era muy malo, a ratos nevaba, a ratos llovía, soplaba además un viento violento y frío. La ruta atravesaba un riachuelo y daba sobre él los primeros pasos cuando el hielo se rompió bajo mis pies. Caí al agua hasta la cintura y llegué todo empapado a maitines, que oí así como la misa durante la cual Dios permitió que comulgara. Para poder pasar el día en paz, sin que nada turbase mi gozo espiritual, pedí al guardián que me permitiera estar el día siguiente en la casilla de guardia. Pasé este día en medio de una dicha indecible, en la paz del corazón, tendido en un banco de esta helada cabina, y estuve tan bien como si reposara en el seno de Abraham. La oración obraba con eficacia. El amor a Jesucristo y a la Santa Madre de Dios recorría mi corazón en oleadas bienhechoras, y tenía sumergida mi alma en un éxtasis lleno de consuelo. En el momento de echarse la noche encima, sentí de repente un violento dolor en las piernas, y recordé que me había mojado. Pero rechazando esta distracción, me concentré de nuevo en la oración y ya no volví a sentir el mal. Cuando por la noche quise levantarme, me fue imposible mover las piernas, que estaban sin fuerzas y tan blandas como unos algodones. El guardián me tiró del banco abajo y allí quedé 2 días por no poder moverme. Al tercer día el guardián me echó de la barraca diciendo: «Si mueres aquí, aún tendremos el trabajo de correr y ocuparnos de ti». Arrastrándome con las manos pude llegar hasta la escalinata de la iglesia, y allí quedé echado en la tierra. Las gentes que pasaban no prestaban la menor atención ni a mí ni a mis ruegos, hasta que por fin un campesino se acercó a mí y empezó a hablarme. Después de algunas palabras vino a decir: «¿Qué me darás si te curo? Yo tuve exactamente lo mismo que tú y conozco un remedio». Le respondí que no tenía nada para darle. «¿Qué es lo que tienes entonces en tu alforja?» «No tengo sino pan seco y algunos libros». «Bueno, entonces dame palabra de trabajar en mi casa durante un verano, si llegas a sanar». «Tampoco puedo trabajar. ¿No ves que no tengo más que un brazo que pueda valerse?» «¿Qué es lo que sabes hacer entonces?» «Nada, fuera de leer y escribir». «Ah, ¿con que sabes escribir? Bueno, entonces podrás enseñar a escribir a mi hijo. Sabe leer un poco, pero yo quiero que aprenda a escribir. Pero los maestros piden mucho, 20 rublos para aprender toda la escritura». Llegamos pues a una avenencia, y con la ayuda del guardia me transportaron a la casa del campesino, en la que me pusieron en un viejo baño al fondo del cercado. Comenzó el campesino a curarme. Reunió en el campo, en el corral, en los hoyos de la basura, una gran olla de viejos huesos de animales, de aves y de cualquier otra alimaña. Los lavó y los hizo pedazos muy pequeños rompiéndolos con una piedra, y los echó en una gran marmita. Lo tapó con una tapadera que tenía un agujero en el centro, y lo echó todo en un recipiente que había puesto bien hondo en la tierra. Untó con gran cuidado el fondo de la marmita con una espesa capa de tierra arcillosa, y la cubrió de troncos que dejó de arder durante más de 24 horas. Al colocar los troncos decía: «Todo esto va a formar un alquitrán de huesos». Al día siguiente desenterró el recipiente en el cual se habían depositado por el orificio de la tapadera como 1 litro de un líquido espeso, rojizo y aceitoso que olía a carne fresca. Los huesos que quedaron en la marmita, de negro y podridos que eran, tenían ahora un color tan blanco y transparente como el nácar o las perlas. 5 veces al día me friccionaba las piedras con este líquido, y lo creeréis, al día siguiente noté que podía mover los dedos. Al tercer día ya podía doblar las piernas, y al quinto día me podía tener en pie y caminar por el patio con la ayuda de un bastón.
Al cabo de una semana mis piernas habían recobrado la normalidad. Di gracias a Dios y me decía a mí mismo, la sabiduría de Dios échese a ver en sus criaturas. Unos huesos secos o podridos, prontos a convertirse en tierra, conservan en sí una fuerza vital, un color y un olor, y ejercen una acción sobre los cuerpos vivientes a los que son capaces de devolver la vida. Prueba es todo esto de la resurrección futura. Con qué placer hubiera hecho conocer todas estas cosas al guarda forestal, en cuya casa había yo vivido, quien dudaba de la resurrección de los cuerpos. Habiendo recobrado la salud, como queda dicho, comencé a ocuparme del niño. Escribí como modelo la oración de Jesús y se la hice copiar enseñándole cómo ir formando las letras con arte. Tal ocupación me resultaba muy cómoda, pues el niño servía durante el día en casa del intendente y solo venía a buscarme mientras aquél dormía, es decir, por la mañana muy temprano. El niño era inteligente y pronto aprendió a escribir casi correctamente. El intendente, al verle escribir, le preguntó: ¿Quién es el que te da lecciones de escritura? Respondió el niño que era el peregrino manco, que vivía en la casa de su padre en el viejo baño. El intendente curioso era un polaco. Vino a verme y me encontró cuando yo empezaba a leer la Filocalia. Habló unos momentos conmigo y me dijo: ¿Qué es lo que lees ahí? Yo le enseñé el libro. Ah, es la Filocalia, dijo. Yo vi ese libro en casa de nuestro cura, cuando vivía en Vilna, pero he oído decir que contiene fórmulas muy raras de oraciones inventadas por algunos monjes griegos, a ejemplo de los fanáticos de la India y de Bucará, que hinchan sus pulmones y creen tontamente, en cuanto empiezan a sentir cierta sensación en el corazón, que esta sensación natural es una oración dada por el mismo Dios. Hay que orar con toda sencillez para cumplir los deberes para con Dios. Al levantarse hay que rezar Padre Nuestro como lo enseña Jesucristo. Y ya basta para todo el día. Pero si se repite siempre la misma cosa, hay peligro de volverse loco o de enfermar del corazón. No habléis así de este libro santo. No son unos monjes griegos cualquiera quienes lo escribieron, sino unos antiguos y santos personajes que vuestra iglesia también venera, como Antonio el Grande, Macario el Grande, Marcos el Asceta, Juan Crisóstomo y otros. Los monjes de la India y de Bukhara han imitado de ellos la técnica de la oración, pero la han desfigurado y echado a perder, según me lo ha contado mi anciano. En la Filocalia todas las enseñanzas están tomadas de la palabra divina de la Santa Biblia, en la cual Jesucristo, al propio tiempo que mandaba rezar el Padre Nuestro, enseñaba que había que orar sin cesar, es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Velad y orad, permaneced en mí y yo en vosotros. Y los santos padres, citando el testimonio del rey David en los Salmos, gustad y ved qué bueno es el Señor, lo interpretan diciendo que el cristiano debe esforzarse mucho por conocer la dulzura de la oración, que en todo momento debe buscar consuelo en ella, y no contentarse con decir una sola vez el Padre Nuestro. Escuchad y os leeré lo que dicen los padres de aquellos que no ponen cuidado alguno en estudiar la bienhechora oración del corazón. Declaran que los tales cometen un triple pecado, porque, primero, se ponen en contradicción con las Sagradas Escrituras. Segundo, no admiten que exista para el alma un estado superior y perfecto. Contentándose con las virtudes exteriores, permanecen ignorantes del hambre y sed de justicia. Se privan de la beatitud de Dios. Y tercero, considerando sus virtudes exteriores, a menudo caen en el contentamiento de sí mismos y en la vanidad. Muy elevado es eso que has leído, dijo el intendente, pero nosotros los laicos, ¿cómo podríamos ir por tan alto camino? Mirad, voy a leerlos como muchos hombres de bien han podido en su estado de laicos aprender la oración incesante y nunca interrumpida. Abrí la Filocalia en el tratado de Simeón, el nuevo teólogo, sobre el joven Jorge, y empecé a leer. Gustó la lectura al intendente y me dijo: «Dame ese libro que lo iré leyendo en mis ratos libres. Si queréis, os lo prestaré un día, pero no para más, pues yo lo leo sin cesar y me es imposible pasar sin él. Pero por lo menos podrás copiarme este pasaje.
hazlo y te daré algún dinero. No tengo necesidad de vuestro dinero, pero os lo copiaré de muy buena gana, esperando que Dios os dé el celo por la oración. Sin pérdida de tiempo saqué una copia del pasaje que le había leído. Se lo leyó a su mujer y ambos lo encontraron muy interesante y hermoso. Desde aquel día me enviaba a buscar de vez en cuando. Iba yo a su casa con la Filocalia y les hacía alguna lectura, que ellos escuchaban tomando el té. Un día me hicieron quedar a comer. La mujer del intendente era una muy amable señora de edad. Estaba comiendo pescado asado a la parrilla cuando de repente se tragó una espina. A pesar de todos nuestros esfuerzos, nos fue imposible sacársela. La señora sufría mucho de la garganta y al cabo de 2 horas hubo de acostarse. Enviaron a buscar al médico que vivía a 30 verstas de allí, y yo me volví a casa entristecido. Durante la noche, como yo durmiera con un sueño ligero, oí de repente la voz de mi anciano. Sin ver a nadie, la voz me dijo: «Tu patrón te curó a ti, ¿y tú no puedes hacer nada por el intendente? Dios nos mandó compadecernos de los males del prójimo. De buena gana le ayudaría, pero ¿cómo he de hacerlo? Pues no conozco remedio alguno. Esto es lo que has de hacer». Esta señora sintió siempre gran repugnancia por el aceite de ricino, cuyo solo olor le produce náuseas. Ve pues y dale una buena cucharada de ese aceite, y con esto la señora vomitará y las espinas saldrá fuera. Además, el aceite le suavizará la herida de la garganta y sanará. ¿Y cómo podré yo hacerle tomar el aceite si tanto horror siente por él? Pídele al intendente que le tenga bien por la cabeza y échale por la fuerza el líquido en la boca. Me desperté y fui inmediatamente a casa del intendente, a quien le conté todo el detalle, y él me replicó: «No sé para qué podrá servir tu aceite. Mi esposa tiene ya fiebre y delira, y su cuerpo está muy inflamado. Mas si quieres probar tu remedio, puedes hacerlo. Si el aceite no hace bien alguno, tampoco hará mal alguno». Echó el intendente aceite de ricino en un vasito, y al fin pudimos conseguir hacérselo tragar. Inmediatamente tuvo un fuerte vómito y echó la espina, con un poco de sangre. Se sintió mejor y se durmió profundamente. Al día siguiente por la mañana volví a ver cómo iban las cosas, y la encontré con su marido tomando el té. Estaba muy admirada de su curación y sobre todo de lo que me habían dicho en sueños acerca de su repugnancia por el aceite de ricino, porque nunca había hablado de eso con nadie. En aquel momento llega el médico. Le contó el incidente, cómo había sido curada, y yo le referí cómo me habían curado las piernas el campesino. El médico declaró que ninguno de los dos casos tenía nada de sorprendente, pues la fuerza de la naturaleza había intervenido en ambas ocasiones. Pues añadió: «Lo voy a anotar para no olvidarme». Sacó una pluma de su bolsillo y escribió algunas líneas en su cuaderno. Muy pronto corrió el rumor de que yo era divino y curandero y brujo, y de todas partes venían a verme para consultarme. Me traían regalos y comenzaron a venerarme como un santo. Pasada una semana comencé a reflexionar sobre el caso y tuve miedo de caer en la vanidad y en la disipación. A la noche siguiente abandoné la aldea en secreto. Así me vi de nuevo caminando por el camino solitario. Me sentía tan ligero como si de mis hombros hubiera caído una pesada montaña. La oración me consolaba cada vez más. A veces mi corazón hervía en un infinito amor a Jesucristo, y este hervor maravilloso corría en oleadas bienhechoras por todo mi ser. La imagen de Jesucristo estaba tan fuertemente grabada en mi espíritu, que al pensar en los hechos del Evangelio me parecía como si los contemplase con mis propios ojos. Esto me emocionaba y lloraba de alegría, y en algún momento sentí en mi corazón una felicidad tal que no acierto a describirla. A veces me quedaba durante 3 días lejos de la gente y de las casas, y como en éxtasis me sentía solo en la tierra, yo, miserable pecador, delante del Dios misericordioso y amigo de los hombres. Esta soledad era mi felicidad, y la dulzura de la oración me resultaba en ella mucho más sensible que viviendo con los hombres. Llegué por fin a Irstook. Después de haberme postrado ante las reliquias de San Inocente, me preguntaba dónde iría después. No tenía ganas de estar en la ciudad por mucho tiempo, pues era muy populosa,
Y así iba caminando y pensando en esas cosas. Encontré de repente un comerciante del país que me detuvo y me dijo: «Tú eres un peregrino, ¿por qué no vienes conmigo a mi casa?». Llegamos a una rica morada. Me preguntó quién era y yo le conté mi viaje y andanzas. A esto me contestó: «Tú deberías ir a la antigua Jerusalén. Allí hay una santidad tal como no se le encuentra en parte alguna». «De muy buena gana iría allí», le respondí, «pero la travesía cuesta cara y yo no tengo dinero con qué pagarla». «Si te parece bien, yo te indicaré un medio para hacerlo», dijo el mercader. «El año pasado envié allí un amigo nuestro». Yo caí a sus pies y él me dijo: «Mira, yo te daré una carta para uno de mis hijos que está en Odesa y hace el comercio con Constantinopla allí en sus oficinas. Te pagarán el viaje hasta Jerusalén. No es tan caro como te imaginas». Estas palabras me llenaron de alegría. Di las gracias emocionado a este bienhechor. Sobre todo se las di a Dios, que tan paternal amor demostraba hacia mí, pecador empedernido, que ni a él ni a los demás hacía bien alguno, y comía inútilmente el pan ajeno. Permanecí 3 días en casa de este generoso comerciante. Me dio una carta para su hijo, y yo me dirigí a Odesa con la esperanza de llegar a la santa ciudad de Jerusalén, pero ignorando si el Señor me permitiría postrarme de hinojos delante del sepulcro vivificador. Fin del segundo relato.